¿Están de acuerdo si grabamos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, estamos en la hoja de trabajo 8 y también le estaba diciendo a Ana que si había visto los videos, subí, aparte de las hojas de trabajo, he subido algunos videos sobre el tema de probabilidad. Y el lunes pasado les mandé 3 videos y en uno de ellos pues se habla sobre lo que es la probabilidad condicional. Y se da una fórmula, la probabilidad condicional, que es la probabilidad de A dado B. Y la fórmula para calcular esta probabilidad pues es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad es la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí una gráfica, si esto me representa el evento A y esta me representa el evento B, y esta parte donde se cruzan, pues es la intersección. Sí, tenemos, ¿se acuerdan? 3 operaciones básicas entre conjuntos, que son la unión, la intersección y el complemento, que ya vimos por ahí. La unión es juntar los dos conjuntos en uno solo, ¿sí? La intersección es el conjunto de los elementos en común y el complemento es todo lo que no está en un conjunto, todo lo que está afuera, pero que está en el espacio muestral. Entonces, todo esto está dentro del espacio muestral. Bueno, entonces, fíjense, la probabilidad de A dado B es la probabilidad, entonces, de que, dice, ocurra A, dado que ya ocurrió B. Entonces, si tú ves estos videos, ¿sí? Entonces, quiere decir que al ocurrir B, quiere decir que entonces nos limitamos solamente a lo que está en B, porque B ya ocurrió. Y entonces quiero ver cuál es la probabilidad de que ocurra A. Pero obviamente nada más puede ocurrir A, aquella parte de A que está en B. Entonces, aquí podemos incluso desaparecer, ¿sí? Podemos desaparecer esto porque solamente nos interesa B, ¿no? Porque ya ocurrió B, entonces lo que no sea B, lo desaparecemos. Entonces, esta parte de aquí, es una parte que pertenece tanto a A como a B. Entonces, esta parte de aquí es justamente la intersección. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A, dado que ocurrió B, pues es el número de casos favorables, de elementos, o sea, casos favorables de elementos en A entre el número de elementos que están en B. Número de elementos de B. O sea, estoy restringiendo mi total pues a B nada más. Entonces, los casos favorables que están en A, que son en A y en B. ¿Sí? Entonces, realmente están en A e intersección B. O sea, son los elementos, los casos favorables son los elementos de A intersección B. Los casos favorables o elementos en A intersección B, entre el número de elementos de B. ¿Sí? Y eso, pues, puedo poner la probabilidad. Eso no es la probabilidad, pero sino que es el número de elementos de cada uno de esos dos conjuntos, pero es equivalente, o sale lo mismo si pongo la probabilidad de intersección B entre la probabilidad de B. Bueno, entonces, esa es la probabilidad condicional. Antes, en la ontología, ven unas leyes de probabilidad.
¿sí? Uno, la ley de probabilidad o la propiedad 1, ¿qué me dice? Entonces, leyes, propiedades o leyes de probabilidad. Propiedades o leyes de probabilidad. Probabilidad. Entonces, la 1, la propiedad 1, ¿qué me dice? Que la probabilidad de un evento es igual a la probabilidad a la suma de las probabilidades de los eventos que la suma aquí. Dice, es la suma de las probabilidades de los eventos elementales que lo contienen. Es la suma de las probabilidades de los eventos elementales que lo contienen, que lo componen, de los eventos elementales que lo componen, Por ejemplo, si E consta de ABC, es el conjunto de los elementos ABC, entonces fíjense, los eventos elementales, ¿cuáles son? Eventos elementales de E, son, pues, el evento que consta nada más del elemento A, el evento que consta nada más del elemento B y el evento que consta nada más del evento C. Los eventos son conjuntos. A este le puedo poner un nombre, por ejemplo, le podría llamar E1, a este le podría llamar E2 y a este le podría llamar E3. O le puedo poner FGH o XYZ o Juan, Pedro y Carlos, o sea, nada más son nombres. Aquí pues usamos nombres cortitos, solo de una letra para no complicar más las cosas. Bueno, entonces, lo que me dice esta propiedad es que la probabilidad de E es igual a la probabilidad del elemento A, o sea, bueno, del evento que contiene nomás A, más la probabilidad del evento que consta nada más del elemento B, más la probabilidad del evento que consta nada más del elemento C. Ahora, si yo al conjunto A le llamo E1, al que contiene a B nada más E2 y al que contiene a C E3, esto lo puedo escribir así. Esta es la probabilidad de E1 más la probabilidad de E2 más la probabilidad de E3. Esto sería, entonces, lo que quiere decir, ¿no? Sí, entonces, este es la propiedad 1. La propiedad 2, ¿sí? La ley de probabilidad 2, lo que me dice es que la probabilidad del espacio muestral, que se acuerdan que estoy denotando con esta letra S, siempre es 1. ¿Por qué? Porque S contiene todas las posibilidades. ¿Sí? Si, por ejemplo, si yo tengo un dado ¿no? con caras del 1 a 6 puntitos, entonces S, si considero el espacio muestral el conjunto de todas las posibilidades, pues serían un puntito, 2 puntitos, los voy a escribir con números, 3, 4, 5, 6 puntitos. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que al tirar un dado caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6, o sea, alguno de los números, pues es 1. Si yo nada más escojo, por ejemplo, del 1 al 3, pues nada más sería la mitad de las posibilidades. Si escojo nada más un solo número, pues sería un sexto. Entonces, la probabilidad de que ocurra S, siempre que es el total, pues siempre es 1. La siguiente propiedad
tiene que ver antes con una definición, que son lo que son los eventos excluyentes, que ya también vimos en la hoja de trabajo anterior, o mutuamente excluyentes, cualquiera de los dos números. Entonces, una definición, los eventos A y B son excluyentes o mutuamente excluyentes, si no tienen ningún elemento en común, si no tienen ningún elemento en común, ningún elemento en común. Es decir, si la intersección de A con B es el vacío. No hay nada en común entre ellos. Entonces, la intersección es vacía. Y entonces, aquí esta propiedad 3, lo que me dice es que, entonces en ese caso, la probabilidad de A intersección B, perdón, la probabilidad de la unión, la probabilidad de A unión B, lo voy a poner en la siguiente mejor. La probabilidad, entonces la propiedad 3. La probabilidad de A unión B sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Se parece al 1, nada más que aquí ya no son eventos elementales, sino ya eventos con más elementos. O pueden ser elementales en ese caso. En este caso, fíjense, cuando son ajenos o cuando son excluyentes, los conjuntos, los eventos, tengo aquí A y aquí tengo B. Y no tienen nada en común. Entonces la unión es juntar A con B, o sea, hacerlo de los dos uno solo. Pero como no tienen elementos en común, entonces la probabilidad de uno y del otro, la suma de ellos, pues me da la probabilidad de la unión. Y en el caso 4, por ejemplo, el caso 4, en la propiedad 4, se parece a esto nada más que aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. A ver, voy a ponerlo más por acá. La probabilidad dice que la probabilidad de la unión, de juntar dos conjuntos, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Vamos a ver por qué. A intersección B, que es los elementos en común. Fíjate, en este caso lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tengo A, aquí tengo B, y en este caso sí hay elementos en común. Entonces, estos elementos en común son la intersección, son esta parte de aquí. Entonces, fíjense, la unión, ¿quién es? La unión es justamente juntar este con este. O sea, es esto junto con esto. Entonces, esto es la unión. Entonces, A unión B es juntar las dos en una sola. Entonces, me dice que es la probabilidad de A, pero fíjate, la probabilidad de A sería A es esto. Entonces, la probabilidad de esto, luego te dicen más la probabilidad de B. La probabilidad de B es esta parte de acá. ¿Sí? Pero como ven, estoy tomando la parte que es la intersección, la estoy contando dos veces, porque esta la estoy contando en A y la estoy contando en B. ¿Sí? Entonces, como la estoy contando dos veces, tengo que restarla una vez. Por eso aquí la resto. Entonces, en cambio, en el caso, en la propiedad 3, no es necesario porque no hay elementos en común. No los puedo contar dos veces porque no hay dos veces algo. O sea, bueno, no hay nada en la intersección. En cambio, aquí sí, estaría tomando en cuenta dos veces. Es como si yo, digamos, voy a hacer un reparto, ¿sí? Y entonces voy a repartir algo y les voy a decir, bueno, vamos a repartirnos esto. Entonces yo empiezo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, y luego otra vez yo, ¿no? Recuerden que somos, ¿no? Entonces empiezo yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy haciendo trampa, ¿verdad? Que me estoy contando dos veces. Entonces, aquí hay que, sí, la intersección está tanto en A como en B. Entonces, si no la estoy contando dos veces. Entonces, si la cuento dos veces, pues la resto una vez para que ya me quede bien.
Entonces, por eso esta propiedad 4 es parecida a la propiedad 3, pero como lo que pasa es que aquí en la propiedad 3, por ejemplo, la intersección de A con B, en este caso es vacío, y la probabilidad del vacío pues, es 0, que no puede ocurrir, ¿sí? El vacío no puede ocurrir, es como si yo tiro una moneda o en el dado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que si tiro un dado no caiga nada? No, pues no puede pasar eso. Tiene que caer un 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es como que tiro el dado y ya no se desaparece. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que ocurra el vacío es 0. Entonces, digamos que la 4 es una generalización de la 3 para un caso general. Entonces, de hecho, la 4 incluye el caso 3, porque el caso 3 solamente sirve para conjuntos que son, como los llamamos, excluyentes o ajenos. Entonces, aquí esto, si A y B son ajenos o excluyentes. Si A y B son excluyentes. Son excluyentes. Eso quiere decir que la intersección B es 0. Muy bien, el caso 5, la propiedad 5, que me dice, la propiedad 5, 3, 4, 5. Ah, sí, tiene que ver con el complemento. Entonces, en la propiedad 5, lo que me dice es que si A es un evento y A complemento es su complemento, ¿se acuerdan que el complemento es dentro del espacio muestral? O sea, si yo tengo aquí, este es S, ¿verdad? Es el espacio muestral, y aquí está A, entonces todo lo que está fuera de A es el complemento. Entonces aquí está A complemento, que es o con una raya o con una C. Entonces, dice que la probabilidad del complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Sí, acuérdense que por la propiedad 2, la suma de, o sea, la probabilidad del espacio muestral es 1. Entonces, la suma de las distintas partes me tiene que dar 1. Entonces, si A tiene una cierta probabilidad, entonces lo que sobra tiene que tener 1 menos esa probabilidad. ¿Sí? Acuérdense que toda probabilidad es un número entre 0 y 1. Si no me da un número entre 0 y 1, no es una probabilidad. Va a dar 0 cuando es el vacío y 1 cuando es todo. Todas las demás están en medio. Y para la propiedad 6 y última que se ve aquí, se habla precisamente aquí se utiliza este concepto con el que empezamos, de probabilidad condicional, y luego dan otra definición de lo que son eventos independientes. Definición. Los eventos A y B son independientes. Son independientes. Sí, la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro. Sí, la ocurrencia de uno de ellos no afecta la ocurrencia del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si pasa, o sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que pase A, no importa si pasa B o no pasa B, no lo afecta. Sí, entonces, es decir, que la probabilidad de A dado B es lo mismo que la probabilidad de A. O sea que la probabilidad de A no será afectada el que haya ocurrido B.
Y además, que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B. O sea que la probabilidad de que ocurra B no se ve para nada afectada si pasa A. Entonces, fíjense, aparte tenemos la definición de la probabilidad, bueno, el cálculo para el cálculo de la probabilidad de A dado B. ¿Se acuerdan que vimos al principio que esto es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B? Obviamente, si tenemos al revés, ¿no? Si tenemos B dado A, pues abajo va a quedar A, ¿no? En lugar de B. Bueno, y entonces la propiedad 6, la ley 6, la sexta ley de probabilidad, dice lo siguiente. Dice que los eventos A y B son independientes. Los eventos A y B son independientes. Sí, solo sí. Sí, solo sí. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Fíjense, ¿qué pasa si yo divido, despejo por la probabilidad de A? ¿Sí? Entonces, note que la probabilidad de A, si yo despejo la probabilidad de A, esto es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. ¿Y esto qué es? Por definición, esto es la probabilidad de A dado B. Y si yo despejo en la fórmula la probabilidad de B, si despejo la probabilidad de B, entonces me queda la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A. Y esto pues es la probabilidad de B dado A, que es justamente la definición, ¿no? De que cuando dos eventos son independientes, cuando la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A y la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B. Entonces, justamente esto de abajo me está diciendo eso, que la probabilidad de A es la probabilidad de A dado B y la probabilidad de B es la probabilidad de B dado A. O sea que la probabilidad de A no se ve afectada por B y la probabilidad de B no se ve afectado por A. ¿Sí? Y entonces me queda una sola, ya no tengo que estar, porque en la definición yo tengo que comprobar esta y tengo que comprobar esta y esta. Pero ya en la ley, aquí, perdón, aquí en la ley o en la propiedad, solamente tengo que ver que se cumple esta, porque esta incluye a las dos. Entonces, es lo que dice esto, ¿no? Que yo puedo, en lugar de estar demostrando estas dos, ¿no? Que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A y que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B, entonces yo puedo simplemente ver que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y eso, digamos, como que ve todas las propiedades de probabilidad y con eso nosotros podemos pues hacer prácticamente pues ya todos los ejercicios que estamos viendo, ¿no? De probabilidad. Y bueno, ahora sí, entonces nos vamos aquí a la hoja de trabajo. No sé si tengan, bueno, en tu caso, ¿verdad? Porque, Ana, si tienes algún ejercicio en el que tengas duda o algún concepto, o Daniela en ese caso también, aunque vaya un poquito más atrás. Sí, yo en la actividad 2.3. 2.3. Ajá. Ajá. Bueno, sí, es desde la 2.1 y 2.3, porque en la 2.3 me pide aplicar justamente una propiedad. Ok, entonces estamos en la hoja de trabajo número 8 y este es el ejercicio, dice que es
el 6 y es la actividad de estudio 2.1. La actividad de estudio 2.1. Y luego la que sigue es la 2.3. A ver, voy a ver en la antología. Entonces, 2.1 y 2.3. Muy bien, entonces, fíjate, dice aquí, considere la muestra mencionada en la actividad de estudio 1.12 en la que se obtuvieron las siguientes frecuencias. Entonces, me dan aquí una tablita. Lo voy a poner acá por si no la tienen a la mano. Entonces, dice evento y frecuencia. Entonces, tengo un evento aquí y la frecuencia. ¿Cuántas veces ocurrió ese evento? Frecuencia. Y me dice que aquí tengo el evento 1, desde que haya ocurrido un 6. Luego el evento 2 es que haya ocurrido un 7. Entonces, el 2 es que haya caído 7. El evento 3 es que haya caído un 8. Que alguien haya sacado un 8 de calificación. Luego, 9 y un 10. El evento 4 que haya sacado un 9. Y el evento 5 que haya sacado un 10. Y la frecuencia, tengo aquí el total. Entonces, hubieron, dice aquí, 38 alumnos que sacaron 6, 101 que sacaron 7, 156 que sacaron 8, 84 que sacaron 9 y 21 que sacaron 10. Si sumo estos números, me da 400. Entonces, tengo estas... sí, es el espacio muestral. Fíjense aquí el espacio muestral, ¿quién es? Pues el espacio muestral es obtener un 6, un 7, un 8, un 9 o un 10 de calificación aprobatoria. Y son las calificaciones aprobatorias de un curso, ¿sí? O de un grupo o de, por ejemplo, de una carrera. Entonces, vamos a suponer que hay 400 alumnos y de esos 400 alumnos, 38 obtuvieron 6, 101 7, 156 8, 84 9, 21 9, perdón, 21 10, para un total de 400. El espacio muestral entonces son las calificaciones, no las frecuencias. Las frecuencias las voy a usar para calcular la probabilidad, pero no, no son precisamente los datos. Los datos son las calificaciones. ¿Sí? Entonces, hubieron 38 personas que sacaron 6. Y así, ¿no? Todas las demás calificaciones. Entonces, pongo los eventos elementales que están ahí, ¿verdad? Que son E1, E2, E3, E4 y 5, que son las calificaciones de 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los eventos elementales. Entonces, me preguntan ahora ya, aquí me hacen algunas preguntas y me dicen, estime la probabilidad de que al tomar un alumno al azar de la población, tenga un promedio de 6 o de 10. A ver, entonces, me interesan los alumnos que sacaron o 6 o 10. Entonces, le puedo llamar a ese evento, le llaman B aquí, simplemente pues, por ponerle algún nombre. Entonces, o 6 o 10. De hecho, si tú ves, esta es la unión del evento 1 con el evento 5. Si junto el evento 1 con el evento 5, 6 y 10, pues me da el evento B, que le estoy llamando aquí. Es el evento que consta del 6 o del 10. Entonces me preguntan, eso no es una probabilidad, ¿eh? Eso es el evento nada más. La probabilidad es un número siempre entre 0 y 1. Esto no es un número entre 0 y 1, eso no es una probabilidad. Me están pidiendo, estime la probabilidad de que si yo tomo de los 400, ¿sí? Vamos a suponer que tengo una urna
con los nombres de todos los alumnos en un papelito. La revuelvo y saco un elemento. Y entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que este papelito sea de un alumno que haya sacado o 6 o 10? ¿Cuál es la probabilidad? ¿No? Está como con los premios pasa igual, ¿no? ¿Sí? Es casi, digamos que nos vamos a una reunión y te dicen, a ver, mete un papelito aquí, que vamos a rifar algo. Pones tu nombre, lo pones en un papelito, lo metes en una urna, lo revuelves y dicen, ¿cuál es la probabilidad de que salgas? Pues 1 entre un montón, 1 entre 100, 150, los que sean, ¿no? Igual aquí, ¿cuál es la probabilidad de que saque yo un alumno que tenga 6 o que tenga 10? Bueno, pues fíjate que hay 38 alumnos que tienen 6 y 21 alumnos que tienen 10. ¿Sí? Entonces, ve, por ejemplo, cuántos elementos tiene. Yo lo puedo hacer de varias maneras. Acuérdense que dependiendo de los datos que yo tenga, lo puedo hacer de 1 o de 2 maneras o a veces hasta más. ¿Sí? Y te puede usar las distintas leyes de probabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, si utilizo la ley de probabilidad 1, dice que la probabilidad de un evento, por ejemplo, ¿qué me dice la ley de probabilidad 1? Entonces leo, ¿no? De probabilidad 1, ¿qué me dice? Me dice que la probabilidad de un evento es la suma de las probabilidades de los eventos elementales que lo componen. Los eventos elementales, que son los de un solo elemento, son E1 y E5. Entonces, esto según esa ley de probabilidad es la probabilidad de E1 más la probabilidad de E5. O si los pongo, los puedo poner directamente, ¿no? Como el evento que consta nada más del 6 y del evento que consta del 10. O sea, podría yo escribirlo de esta manera también. La probabilidad de que ocurra el 6, sin darle un nombre, más la probabilidad de que ocurra el 10. Entonces, cualquiera de las dos formas está bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de E1? La probabilidad de E1, pues en E1 hay 38. Entonces, es igual a, la probabilidad de 1 son 38 de un total de ¿cuántos? De 400. Hay 400 alumnos, 38 tienen 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 6? Pues 38 de 400. 38 entre 400. Más, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 10? Pues hay 21 alumnos de un total de 400. Entonces, esta suma me da precisamente, ¿sí? La probabilidad. Que acuérdense, me tiene que dar un número entre 0 y 1. Si me da más de 1, eso no es una probabilidad. Ahora, yo puedo hacer aquí de dos cosas. Yo puedo hacer cada división por separado y luego sumar, o como son quebrados, los puedo sumar y luego al final dividir. ¿Sí? Entonces, puedo hacer de las dos formas. A ver, lo voy a hacer de una forma y de la otra. A ver. Si yo hago primero las divisiones para sacar las probabilidades, entonces tomo mi calculadora, 38 entre 400. Y me da 0.095. Más 21 entre 400 me da 0.0525. Si yo la sumo, me da 0.095 más 0.0525, me da 0.1475. Como ves, es un número entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad es 0.1475, ¿no? Entonces, 0.1475. Si lo pongo en porcentajes, sería 14.75%. Ahora, yo podría aquí sumar las fracciones. Por ejemplo, puedo sumar 38 y 21. 38 más 21 me da 59 entre 400. Y ahora divido 59 entre 400 y me da lo mismo. Me da 0.1475. Entonces, me da lo mismo. Voy a poner más 14.75. Entonces, ¿qué es un 14.75%? Entonces lo puedo hacer
de cualquiera de las dos maneras. Entonces, la probabilidad de que ocurra B, que es que saca un 6 o un 10, pues es de 14.1475 o 14.75%. Bueno, ese es el B, el A, el inciso A. El inciso B dice, calcule la suma de las estimaciones. Ah, pues ya lo puse, ¿no? Entonces el B me dice, calcule, ¿no? Calcule la probabilidad de E1 y más la probabilidad de E5. Ya lo hice, ¿no? Serían estos de aquí. Y es, 38 entre 400 es E1, la probabilidad de 1, y la probabilidad de 5 pues es 21 entre 400. Y eso me da esto más esto que me da esto de acá. Bueno, y la parte, ¿y qué observa? Sí, pues si la calculo, la otra manera de calcularla, ¿cómo es? Fíjate, la probabilidad, a ver, voy a poner esto para abajo aquí. Voy a poner la B aquí, ¿no? Entonces, calcule, dice, calcule la probabilidad de E1 más la probabilidad de E5. Aquí esta es una manera. La otra manera, ¿cómo es aquí? Si me voy acá, la probabilidad de B, ¿cómo la puedo calcular? La probabilidad de B la puedo calcular directamente poniendo cuántos elementos hay, cuántas personas hay que sacaron 10 o 6 o 10. Pues de 6 hay 38. Más, ¿cuántos de 10? 21. Entre 400, que es el total. Y entonces, pues esto ya me da 59 entre 400. Y esto pues ya sabemos, es 0.1475. Entonces, si yo calculo la B o calculo la probabilidad de 1 más E5, los dos me van a dar lo mismo. Aquí, ¿qué quieren hacer? Ejemplificar la ley de probabilidad número 1, que acabamos de ver. Entonces, es nada más cómo ejemplificar la propiedad 1 de probabilidad o ¿sí? La ley de probabilidad 1. Bueno, entonces el C dice compare P de B con P de 1, E1 más la probabilidad de E5. Pues son iguales. Es lo mismo. ¿Qué observa? Pues son iguales. Entonces, nada más están ejemplificando la ley de probabilidad 1. La que sigue pues, es similar, ¿no? También observamos lo mismo. Y la 3, que ya dice, en los siguientes incisos, aplique la propiedad anterior para estimar la probabilidad del espacio muestral. Ahora van a ejemplificar la propiedad 2. ¿Sí? Dice, y aplique la propiedad anterior para estimar la probabilidad del espacio muestral de la calificación promedio. Este espacio muestral es el evento 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? A ver, entonces, ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de ese, o sea, de todo el espacio muestral? Por un lado, pues es 38 más 101 más 156 más 84 más 21, que son 400. Entonces, son 38, 101, 156, 84 y 21. 84 más 21. Entre 400. Y esto ya sabemos que es 400. Ahí tenemos el total. Esto me da 1. Ahora, por otro lado, si yo calculo la probabilidad de E1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3
más la probabilidad de 4, más la probabilidad de 4, más la probabilidad de 5. Entonces es igual a, serían 38 entre 400, más 101 entre 400, más 156 entre 400, más 84 entre 400, más 21 entre 400. Y esto pues, me da un total de 400 entre 400, que es 1. O si calculan cada una de las probabilidades por separado, es lo mismo. Esto ya me da, vimos, esto es 0.059. Este de aquí no sabemos. Este sería, a ver, 101 entre 400. Me da 0.2525 más, ahora 156 entre 400. Me da 0.39 más 84 entre 400. Me da 0.21 más 21 entre 400, me da 0.0525. Si yo sumo todas estas probabilidades, 2.059 más 0.2525 más 0.39 más 0.21 más 0.0525 y no me dio. 0.2525 más 0.39, 1, 2, 3, 4, 5 más 0.21 más 0.0525. A ver, 38 entre 400. 38 entre 400 me da. Es 95. 0, aquí fue dislexia. Entonces, a ver, entonces 0.095. 0.095 más 0.2525 más 0.39 más 0.21 más 0.0525. Ahora sí ya. Me dio 1. Sí, pero aquí 0.95, no 0.59. Los tengo ahí. Y de cualquiera de las dos maneras que lo haga yo, me sale. Y entonces, nada más están ejemplificando la ley de probabilidad 2, que dice que la probabilidad del espacio muestral es 1. Y bueno, para el otro ejercicio se puede hacer lo mismo. No sé si eso resuelve tu duda, Ana. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Hasta aquí, hasta donde llevas estudiado. ¿No? ¿No? No tienen duda. Ok. Bueno. En el ejercicio del... es el 2.4. El 2.4. Ajá, sí se refiere a lo de arriba, de la guía. Ajá, sí, en Sí, el ¿verdad? 2.4, sí utilizas la tabla que está en la página anterior. Ajá, Sí, sí, sí. ok. Entonces tienes que, sí, en esos, como tienes los datos de en cada caso, Ujú, puedes sacar incluso de una o de dos maneras distintas como acá, puedes sacar la probabilidad. Entonces con una de ujú. ellas que saques es suficiente. Ok. Ok. Bueno, entonces traten de hacerlos para ver, porque yo puedo hacerlos, pero el chiste es que ustedes tengan dudas, porque si yo nada más los hago, pues nada más copian y pues no hay dudas. Las dudas surgen pues, cuando uno trata de hacerlo. ¿Sí? Y decir, bueno, ahora cómo le hago, ¿no? De aquí, cómo le sigo. ¿No? En cambio, si algo ya está hecho, pues no hay dudas, ¿no? Ya me están indicando el camino. Bueno, entonces, pues podemos dejarla ahí y nos vemos ¿qué día es hoy? Miércoles. Pues nos vemos el próximo lunes, ¿no? La siguiente clase.
Y a ver, voy a tener la grabación.